Seguimos aquí en el living, vamos a hablar de literatura. Ustedes están viendo el libro en mi mano. Estamos hablando del libro Disrupción Digital, Universidad 4.0 e Inteligencia Artificial. Estamos recibiendo a su autor. Estamos hablando de Claudio Rama, que lo tenemos aquí presente en los estudios del living. ¿Cómo andas, Claudio? Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación, de poder presentar la difusión de este libro, que es casi la tercera edición, porque se publicó primero en República Dominicana hace 2 meses, se publicó en la UDUAL en México y ahora hace 15 días salió una edición en Montevideo. No me parece menor destacar alguno de tus títulos que también aparece en el libro. Claudio es investigador, consultor y profesor especializados en temas de educación. Es economista, especialista en marketing, especialista en educación a distancia, máster en gerencia educativa, doctor en educación, doctor en derecho y 4 posgrados en educación de filosofía, política, tecnología y pedagogía. Y se animó a hablar de inteligencia artificial en una coyuntura, en un contexto donde la inteligencia artificial tiene esa connotación de novedoso, pero también de peligroso, ¿o no? Quizá producto de las películas de ciencia ficción, de los robots y de que las máquinas nos van a gobernar. Sí, no? digamos, estaba caminando por Londres hace 5 años, Sí. 5 o 6, y vi un libro de Kissinger, que para ese momento tenía 97 años, sobre inteligencia artificial como nueva era de la política internacional. Y efectivamente yo tengo 25 años trabajando temas de economía internacional, de tecnologías, de educación superior y virtualización, y efectivamente lo que me di cuenta es que no estábamos viendo lo que estaba irrumpiendo. Claro. A partir de allí asumí una investigación, esta investigación que se terminó ahora, que es una mirada de los diversos ciclos tecnológicos que ha tenido el mundo y cómo se inserta la inteligencia artificial, no como un software, como un gran ecosistema tecnológico y económico en el impulso a la sociedad. Y cómo eso está impactando la educación, va a impactar el mundo de trabajo, lo está impactando y va a transformar muchas de las miradas que hoy tenemos de la vida. En ese punto en particular, con respecto a la universidad en particular, haces como una especie de balance de lo que ha sido a lo largo de su historia, que empezó muchísimo antes de lo que nosotros pensamos por China. Todos esos datos que tienen que ver un poco con contextos históricos, es producto de la investigación, pero ¿qué tan sencillo te fue acceder a todos esos datos? ¿Qué tan accesible a la mano están? Bueno, digamos, manejo de idiomas es un elemento imprescindible muchas veces hoy por la bibliografía. Sí. Yo tengo bastantes años investigando específicamente temas de tecnología. Y bueno, en la investigación, yo soy del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, ¿correcto? O sea que prácticamente somos solo 2 personas que estamos en el nivel 2. Y bueno, me dedico a la investigación, es un escenario. Y yo creo que el conocimiento es resultado de investigar, es un resultado de estudiar, de sistematizar los datos, de estudiar la bibliografía, de cotejar análisis, y efectivamente este es un resultado de una investigación. Yo prácticamente desde hace muchos años, cada 2 o 3 años, produzco un libro sobre temas de educación, y eso es un escenario sistemático de ordenamiento de una actividad intelectual que es la investigación. En este caso, me pasó con el libro anterior. El libro anterior lo hice sobre la educación híbrida. Sí. Yo sentía que la educación híbrida iba a ser el futuro, antes de la pandemia. Y cuando apareció la pandemia se publicó el libro. Claro. Y por lo tanto hubo un impacto bastante importante. Yo ya sentía la inteligencia artificial mucho antes que GPT se hubiera metido en el tema. No solo eso, sino que durante muchos años fui invirtiendo en empresas, en acciones vinculadas a inteligencia artificial, que fueron a saltar en términos de precio posteriormente. O sea que la investigación no es diagnosticar lo que pasa, sino qué va a pasar. Adelantarse a lo que pueda llegar a Entonces, el libro lo que hace es, si nosotros hoy estamos en 1970, hay un señor, Billy Gates, Stephen Jobs, que están jugando con maquinitas. Si nosotros tuviéramos la capacidad, hubiéramos tenido la capacidad de pensar cómo iba a impactar eso, hubiera tomado decisiones de vida, de preservación de la vida, de inversiones muy superiores. Hoy es un nuevo ciclo tecnológico, porque el mundo funciona por ciclos tecnológicos. La cadena de montaje, el vapor, la electricidad, la computadora en los 70
y la Internet. inteligencia artificial ahora. Sí. Esto abre un ciclo con impactos en términos de empresas que cierran, capacidades que no son necesarias, falta de competencia. Y la problemática es qué va a ser la educación, porque donde se produce el problema no es solo en el mercado de trabajo, es en la educación. Gente que no Sí. tiene las competencias para trabajar Exacto. como ingenieros prompt, para entender las implicancias, para negar la ciencia con ideología y no con los datos, a rechazar procesos de un sistema que es un sistema hoy imprescindible para gestionar. No puedes gestionar el mundo, no puedes ya gestionar un canal de televisión, no puedes gestionar una empresa sin inteligencia artificial, no puedes ya. Ya no se puede. Y con respecto a lo que han sido los desarrollos tecnológicos a lo largo de la historia, la universidad no puede mantenerse en un carril paralelo a todo lo que pasa, porque en definitiva la universidad se encarga muchas veces de eso, de apropiarse de ese avance tecnológico y dar una vuelta de tuerca para continuar en lo que es su desarrollo. La universidad y la enseñanza es simplemente un puente entre los conocimientos y el mercado de trabajo, que prepara a la gente para insertarse en el mercado de trabajo. En un contexto donde los conocimientos cambian y donde el mercado de trabajo también está cambiando y está reestructurando. La universidad históricamente funciona con tecnologías de comunicación e información. La universidad es como si fuera un canal Claro. en términos de tecnología de comunicación e información. No tiene los hierros, sino que tiene más software, más capacidades, pero también tiene hierros. O sea, en la primera universidad existe porque hay el diccionario, el alfabeto, la escritura. Después apareció otra universidad que es el libro, que cambia porque tú aprendes no con lo que yo digo, Lutero, sino con el libro, con la Biblia. Claro. Después aparece la electricidad, aparece la universidad nocturna, aparece la radio y la televisión. En Uruguay no tuvimos la telesecundaria, pero en todas partes hubo. Sí. Y inclusive hubo un gran debate, a mí me tocó ver si podíamos pasar CX38 a una radio educativa. El Uruguay no utilizó la tecnología. Cuando llegó la computadora, Sí. ahí empezó la discusión. En el aula entró el PowerPoint y gente decía, no, el PowerPoint no, que la computadora tampoco. Claro. A mí me prohibieron la calculadora cuando estudiaba economía en la década del 70. Hoy nadie lo diría eso. Claro. Entonces, Totalmente. el tema con inteligencia artificial pasa lo mismo. Tú vas a leer todo el libro o puedes hacer una síntesis de prompt. Vas a poder revisar las teorías nuevas que tiene ese libro con inteligencia artificial o no. Vas a poder investigar con inteligencia artificial o no. Si no lo usas, tu nivel va a ser inferior. Exacto. O sea, si tú hoy no investigas utilizando inteligencia artificial, Voy a quedar totalmente de lado. vas a quedar en la desigualdad. Claro. Así como el que estudia sin libro no tiene la capacidad intelectual de raciocinio solo con la literatura oral del profesor. Sí. Y ahí ingresás, en un momento del libro ingresás en una nueva dicotomía que el propio desarrollo tecnológico lo genera, o el Internet lo generó en su momento, que tiene que ver con los derechos de las personas. El hecho de la desigualdad. Con la aparición de la inteligencia artificial, hay algunos que acceden, otros que no, y los que no acceden tienen el derecho de acceder a. Entonces se van generando nuevos derechos incluso para las personas. Eso es un análisis en ese capítulo, muy bien tú revisaste, que es cuando se producen las revoluciones y los cambios, aparecen los derechos para aquellos que están excluidos. El derecho a la electricidad es porque aquellos que no tienen electricidad quedan fuera. Claro, totalmente. El derecho a la televisión no es el derecho a enajenarme, no, porque sin televisión no tienes la información. El Absolutamente. derecho a la computadora es que si no tienes la computadora, no accedes a Internet y a información del mundo. O sea que el derecho, lo que se llaman las generaciones de derechos, son los mecanismos que la sociedad ha desarrollado que ante cambios tecnológicos que generan desigualdades, haya una política pública para que tú no quedes fuera del barco, Claro. para que te insertes. En este caso vos crees que va a pasar lo mismo. Es decir, que las personas o los estudiantes, bueno, las personas en general, pero los estudiantes en particular, van a en algún momento requerir de esto porque si no van a quedar afuera. Bueno, el problema no son los estudiantes. Mira, yo terminé justo esta semana unos artículos
sobre la desigualdad de la educación virtual. Nosotros estamos terminando el ciclo de la educación virtual, Sí. que nació en la década del 70 con Billy Gates, hasta ahora que llegó la inteligencia artificial. El Uruguay no tiene educación virtual. Presentamos un proyecto con Felipe Chipani para que hubiera educación virtual, que alguien en Tupambaé, en Cerro Chato, Sí. pueda estudiar en forma virtual. Y efectivamente no ha habido. O sea que el tema de los derechos es que no hay normativa que te lo permite. Claro. Aunque tú dices, tengo el derecho a la educación virtual, si yo no te autorizo, está fuera. Mira, el artículo que terminé, y lo revisé a largo, que es, durante todos estos años con educación presencial, la tasa de graduación solo creció en 0,5% del 2010 al 2020. Sí. Sin embargo, el 2021 creció 15%. La O sea, en un matrícula periodo de 10 años... en un año creció 65 veces lo que Esa- creció antes. Exactamente. Y no solo en egresos, sino en matrícula y cobertura. O sea que en monopolio presencial la cosa fue así. Al cambiar, que funciona como un placebo, Sí. alguna gente no tenía y ahora todos tuvieron virtual. Por lo tanto, el dato es fácil de contratar. Claro, claro. Y los datos permiten mostrar aumento de cobertura. Eso mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Y te pregunto con respecto a lo que tiene que ver con las mediciones. Preguntándolo específicamente a lo que tiene que ver con la educación en particular. Con la presencia de la inteligencia artificial, uno ya envía un archivo, un autor, ponele, y si yo le hago preguntas, las preguntas que me hacen a mí, por ejemplo, en un examen, la inteligencia artificial me va a responder lo que ese autor piensa. Por tanto, la forma en la que se miden los exámenes o en cómo se miden No. incluso. Vamos a ver, aquí son dos temas a la vez. Sí. Uno es capital humano, que es cómo tú aprendes. Bien. Otra es cómo yo te evalúo el aprendizaje. Aquí son Claro. dos cosas diferenciadas. Una es teoría de capital humano, que es enseñanza. Sí. Y la otra es teoría de señalización, que es evaluación. Tú no puedes seguir evaluando el pasado con las tecnologías de hoy. Con el avance tecnológico. Entonces, Exacto. el tema es, tú vas a tener no un aparatito pequeño, sino directamente la computadora, Sí. que le vas a decir el carpo, el metacarpo, el hueso que está aquí, el hueso que está allá, y vas a estar aprendiendo tú con él y él contigo. Claro. Porque el computador no aprende, pero la inteligencia artificial es una máquina de aprender. Es igual que tú, Sí, tiene claro. algoritmos intelectuales que son sinapsis y que son redes neuronales. Y efectivamente va a aprender. Entonces tú vas a ir aprendiendo con la máquina. Claro. Y eso es el avance de la humanidad. Antes dependías de un profesor para que te enseñara. Ahora tienes un libro, la televisión, el video, internet. Sí, Internet. Aprendemos hacia un camino que es el autoaprendizaje. O sea, nosotros tenemos un mito, y lo digo como profesor hace 40 años, fui Sí, profesor sí, 10 años en la UDELAR y soy profesor en todas las universidades, que efectivamente el profesor es imprescindible para que tú llegues a la salvación y a la verdad. No, no. El efectivo proceso es que tengas recursos de aprendizaje, apoyo, mejores tecnologías. ¿Tú quieres ir al médico todos los días o que te digan realmente un aparato, lo que sea, te diga la enfermedad? Sí. Si la enfermedad te la pudiera decir la máquina, no vas más al médico. Tu tema no es visitar al médico, tu tema es que te curen. Claro. Entonces, igual en la educación, tu tema no es a visitar a la universidad, tu tema es aprender. Lo que pasa con la tecnología de la inteligencia artificial, los chatbots, los simuladores, los hologramas, es que tú avanzas la posibilidad de la autoindependencia educativa. Sin duda vas a necesitar un profesor para que te evalúe, pero también las máquinas empiezan a evaluarte. O sea, los simuladores, la película esta que vieron de el tipo que terminó aterrizando en el Hudson, Sí. hacían la prueba contra los simuladores. El simulador se va ajustando. Cada vez más el simulador lo hace automáticamente con inteligencia artificial. Entonces podemos estar avanzando un camino en el cual se logre el autoaprendizaje con tecnologías. Ese es otro tema que genera Sí, sí, pavor. sí. Tal cual. Pero el problema es que la gente aprenda. Cuando tú lo que miras es la tasa de abandono, de deserción, la poca cantidad de estudiantes universitarios, el mínimo avance en la tasa de graduación, ¿cuál es el problema de Uruguay?
no tienen formación universitaria y terciaria la mayor parte de las personas. Claro. Y el mundo va para ahí. Entonces, el libro lo que incluso agarra más. va para ahí Incluso un y poco a lo que más. no sabemos, Sí. a lo que es el futuro. Sí, sí. El libro lo que apunta es comprender las revoluciones tecnológicas en la historia de la humanidad y en la historia educativa. Entender lo que fue el libro, la enseñanza, lo que fue la escritura, lo que fue la electricidad, lo que fue las bibliotecas, lo que fue la computadora. El internet también. Internet, que es la computadora. Claro. La computadora es cálculo de Internet. Ver la evolución de los ciclos. Cuando nosotros entramos en el ciclo digital, no tenías plataformas virtuales porque tenías G2, no G4. Claro. Solo puedes tener interacción con los smartphones con G4. Con G5 va a ser todavía mejor, Claro. porque va mejorando. Y es el desafío de la universidad cambiar, el desafío de la educación de cambiar. Tal cual. ¿Cómo vamos a cambiar la educación? Que hoy estamos hace 30 años parados iguales. O sea, más allá de que si es la transformación educativa o la reforma o la revolución o lo que fuera, los indicadores están ahí. La gran transformación es meter tecnología. El Ceibal fue el gran avance. Claro. El Ceibal no tenía la posibilidad de enseñar, era Claro. solo de apoyo. Claro. Ahora el Ceibal tendría que tener inteligencia artificial. O sea, ¿por qué no puedes tener una Ceibalita que te vaya enseñando? Tal cual. Digamos, el desafío al final es no pensar que la tecnología está algo fuera de la educación, que es la tecnoeducación. No existe educación sin tecnología. Tal cual. Así como no existe comunicación sin una tecnología. La comunicación se apoya en la tecnología y la educación también. Entonces, todos estos paradigmas en los cuales casi que el libro no es importante, porque estudiamos con los apuntes, es la Universidad China del 2000 a.C., que es repetir al profesor, tomar apuntes, repetirle al profesor en el escrito lo que el tipo quiere, porque estás en los apuntes, y listo. Y terminó. Entonces, lo que nosotros tenemos todavía es la Universidad 1.0 y estamos entrando a la 5.0. Estamos en un ciclo de miles de años. Sí, 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 sí. O sea, no hemos entrado en serio en el tema del libro. Entonces, Como país. como país, la radio y la televisión no entraron en el sector educativo. ¿Tenemos una televisión educativa? ¿Tenemos una radio educativa? No. Algunos países lo montaron. Es complejo. Sí, sí. Para muchos estudiantes, YouTube es su enseñanza hoy. Claro. O Sí, sí, sea, es una tienes fuente. cualquier duda, YouTube. Sí. Entonces, el tema es incorporarle el núcleo de la tecnología en los procesos educativos. Está muy bien. Claudio, muchísimas gracias por estos minutos. Invitar a todos los televidentes a poder acceder, porque realmente es muy interesante el libro. ¿Se puede acceder ya en todas las librerías del país? Bueno, ¿Está pronto? creo que en todas las librerías, no sé, pero Magro Editores es el que lo publicó. Sí. Sin duda están las editoriales, las bibliotecas más grandes y efectivamente les recomiendo. Va a salir, se hizo una presentación se hizo la presentación en la biblioteca del Palacio Legislativo, estuvo Ricardo Pascale como uno de los presentadores y el otro es el diputado Goñi de la Comisión de Inteligencia Artificial y del Futuro. Allí tuvimos la discusión hace unos 15 días y bueno, el libro ahora está a la discusión, está al debate y está el desafío también de en qué medida el sistema educativo asume como forma de encarar los problemas. Claro. O sea, tú no puedes saber, por ejemplo, si un estudiante va a desertar, si no tienes datos, porque la inteligencia artificial es Big Data. Entonces, al no tener Big Data, tampoco puedes utilizar, no para el estudiante, que con el chat GPT y el chatbot puede, para la institución. Claro. ¿Se puede gestionar la UDELAR sin inteligencia artificial? Imposible. O sea, la tecnología de inteligencia artificial, para terminar, llega porque la sociedad para gestionarla la necesita. Claro. Porque no es forma posible de manejar todos los miles de datos
simplemente que Google te dé los links de los artículos o de las páginas web o por publicidad. Sí, sí, sí. Tienes que tener a alguien que te ordene la información. Eso es la inteligencia artificial, que nos ayuden a ordenar la información. Espectacular, Claudio. Realmente, muchas gracias por la charla, muchas gracias por el tiempo y cualquier cosa, tenemos las puertas abiertas, obviamente, para volver a recibirte. Un gran gusto y agradezco mucho volver a la que fue mi casa hace 25 años. También fui aquí director en el del canal. Hace unos 20 años me decías. Estuve en el periodo con Adela Reta, yo fui vicepresidente del SODRE en la construcción del edificio y fui director del canal interino 2 años. Además de estar allá, venía acá todos los días. Teníamos una buena cantidad de proyectos, habíamos hecho con digital. Sí. Como no había capacidad de negocio para poder montar las escenografías, Sí. fue la primera vez que pusimos pantallas verdes y escenografías pequeñas. Y una de las chicas que me acabo de encontrar, la traje de hace 30 años en algún lugar, es de la informática que vino. Yo soy bastante pro informático desde muchos años hace. O sea que estoy contentísimo que ha ido continuando la evolución del canal, porque las cosas evolucionan, pero hay que poner rumbo. Volvemos a invitar a los televidentes. Disrupción Digital, Universidad 4.0 e Inteligencia Artificial es el libro. Muchas gracias de vuelta, Claudio. Un placer realmente.